El cuadro se movió. No me refiero a que alguien lo cambiase de sitio, tampoco a que una ráfaga de viento lo torciese. Fue la pintura la que comenzó a cambiar y la figura formada por manchas de colores la que estiró los brazos como si estuvieran entumecidos. La mujer del retrato me saludó igual que haría si yo fuese su amiga, con una sonrisa de óleo que le surcaba la cara con melancolía. Era la cuarta vez que iba a trabajar a esa casa y nunca antes lo había hecho. O a lo mejor era yo la que no me había parado a verlo. Mi primer impulso fue correr, dejar todos los utensilios de limpieza ahí y huir. Haría todo el trayecto que separaba la casa de la estación de Atocha sin mirar atrás. Sin embargo, mis piernas decidieron, por sí mismas, que iban a quedar separadas. Luego pensé en decírselo a la señora Medina, dueña de la casa, una anciana solitaria a la que solo había visto una vez. Pero bastante tenía con cumplir servicios a la comunidad como para que encima me tachasen de no tenerlas todas conmigo. Mientras yo me maldecía sin saber qué hacer aparte de mirar atónita, la joven del cuadro seguía con su propio baile. Su posición original era la de estar sentada en un columpio, con la cabeza agachada y con un sombrero de paja que no dejaba ver su rostro. Ahora tenía la mirada alta. Parecía escrutarme con sus ojos de pintura al aceite. Había soltado las cadenas a las que solía estar sujeta y me señalaba casi con descaro. Por primera vez me percaté de que en su regazo descansaba un cuaderno de tapas verdes. ¿Yo? Pregunté, sin demasiada elocuencia. Me sentí ridícula al instante siguiente. Era solo un conjunto de manchas, pero ella asintió. Volvió a mover el brazo. Lo desvió de mi cara a la pared que tenía detrás. Me giré para comprobar que lo que señalaba ahora era un plano antiguo. Estaba enmarcado y parecía tener más valor sentimental que económico. No me hacía falta leer lo que ponía, lo había hecho ya varias veces. De todas las casas en las que he trabajado, esa era la única con un mapa, y llamó mi atención desde el principio. Municipio de El Robledal, rezaba el título. De nuevo la miré a ella. Había levantado el cuaderno para enseñarlo como si fuese un premio. Incluso en el dibujo se apreciaban los bordes desgastados de las cubiertas. No entendí lo que pretendía decirme hasta que su dedo pasó varias veces de la tapa al marco. ¿Ese cuaderno está en El Robledal? Ella movió la cabeza, de arriba a abajo, se señaló a sí misma y esperó a que yo lo comprendiera. ¿Y quieres que te lo traiga? Otra afirmación. Esa segunda vez dejó el bloc de nuevo en sus piernas y juntó las manos a modo de petición. Sin acabar de entender qué estaba pasando, puse las pupilas en el plano de El Robledal y las dejé ahí un buen rato. Las manos y las rodillas todavía estaban tan rígidas que no conseguía moverlas. Después de aquello, el cuadro no se movió más. La joven volvía a estar con la cabeza escondida y los brazos agarrados al columpio. Intentaba no caer. Por un segundo pensé que parecía mareada, aturdida e incluso triste. Permanecía rodeada de rosas y siempre vivas de la misma pintura que ella, igual de marchitas que ella. Pese a que me intenté convencer de que aquello había sido una fantasía producto del aburrimiento, esa misma tarde busqué cómo llegar a El Robledal. ¿Por qué? Puede que porque tenía miedo de que fuese un fantasma capaz de atormentarme el resto de mis días. Puede que porque ese fin de semana de agosto no tuviese nada mejor que hacer. O quizá era por la sonrisa nostálgica que la chica de óleo se había esforzado por dibujar para mí. A día de hoy ya me da igual, aunque me gusta pensar que fue por la última. La cuestión es que incluso madrugué para ir. Era un domingo caluroso en un pueblo tan pequeño que parecía de juguete. Escuchaba la respiración sofocada de los pocos habitantes que se resistían a marcharse y el ruido metálico de los instrumentos de cocina a través de las paredes de pizarra. Había numerosas placas repartidas por sus moribundas calles. Explicaban los estragos que la guerra había hecho allí. Leí las dos primeras, las demás las dejé para otra ocasión. Me costó saber que había llegado a mi destino hasta que reconocí el columpio del jardín. El color naranja del óxido carcomía la poca pintura que quedaba en él. El asiento roto colgaba inerte de una de las cadenas.
Ya no había una joven con un sombrero, ni rosas ni siempre vivas. Solo arena de recuerdos y malas hierbas que se devoraban unas a otras al robarse el agua. Estuve varios minutos parada. Observé las ventanas, las paredes y las tejas medio rotas. Aquella casa debió ser bonita, muy bonita, llena de flores y probablemente de sonrisas reales. Al poco tiempo ya se me había olvidado por qué estaba ahí. El ladrido de un perro minúsculo fue lo que me devolvió a la realidad. Junto al animal había un hombre que esperaba a que acabase de olisquear una esquina. Con algo de vergüenza, nunca se me ha dado bien hablar con desconocidos, me acerqué a él. «Perdone, señor», intervine. Tanto él como su mascota me miraron con algo de recelo al no reconocerme. Tuve que tragar saliva para seguir hablando. Quería preguntarle si sabe quién vivía ahí. El desconocido miró la casa y luego me miró a mí. Se rascó la nariz y se tomó su tiempo para contestarme. Esa ruina lleva décadas abandonada. La han intentado poner en venta varias veces, pero nadie quiere comprarla porque sería mucho más caro arreglarla. No pude ocultar mi decepción, aunque fuese de lo más evidente que nadie vivía ahí. El señor debió verlo en mi cara de algún modo, porque carraspeó y decidió contarme algo más. Mi padre dice que antes vivían un par de amigas, dos artistas, aunque no debieron de hacerse muy famosas porque nadie ha vuelto a saber de ellas. En cuanto acabó la frase, tiró de la correa de su perro y continuó su camino sin decirme más que una escueta despedida. Podría haberme ido yo también en ese momento. Sin embargo, recordé los ojos de pintura de la chica y sus manos juntas. Tenía que encontrar el cuaderno verde. A veces soy idiota. La puerta chilló dolorosamente cuando la forcé a abrirse. El polvo y las arañas gobernaban en el interior de aquella vivienda. No era muy grande, pero sí estaba muy oscura. El suelo amenazaba con partirse bajo mis pies con cada paso. Saqué el teléfono para poder guiarme con su linterna y para ahuyentar a los fantasmas que muy probablemente vivían ahí. Había armarios y estanterías de madera ennegrecidas por humedades y el cadáver de una rata en el sillón. Casi no podía respirar y los ojos me lloraban. Maldije mi alergia a los ácaros como jamás he maldecido algo. Concentré todos mis esfuerzos en buscar el cuaderno y no hacer compañía a la rata. Ella había escogido el mejor sitio para morirse. La planta principal era bastante aburrida. No había nada especial, nada que no pudiese tener mi abuela en la casa de nuestro propio pueblo. En el piso de arriba solamente encontré una habitación. La colcha que cubría la cama tenía los bultos propios de algo que se escondía bajo ella. Deseé con todo mi corazón no descubrir qué era. Luego lo olvidé por completo. Esa manta era lo menos interesante que se ocultaba allí. Al pasar la luz del móvil por las esquinas del cuarto, apareció la huella de las dos artistas. Caballetes, botes de pintura secos, pinceles. Y en la esquina, dormido y olvidado, un hermoso piano de pared. Me quedé mirándolo, casi tan petrificada como cuando el cuadro cobró vida. Esperaba que empezase a sonar por sí mismo, que las teclas fueran pulsadas por una mano invisible y naciera una hermosa melodía. Pero eso no pasó. Los segundos de angustioso silencio entre el instrumento y la invasora siguieron acumulándose como el polvo en sus cuerdas. Bajé la vista. Estaba segura de que en el taburete del piano encontraría otro animal muerto. No obstante, me volví a equivocar. Estaba el cuaderno. Incluso con el gris de la suciedad era tan verde como en el cuadro, aunque con las tapas todavía más desgastadas y arrugadas por la humedad. Lo cogí con miedo de que pudiese desintegrarse entre mis dedos. Pese a los años que había en sus hojas amarillas, él también se resistía a morir del todo, como el pueblo, no como la rata. Pensé en la chica del cuadro. ¿Qué sería lo que quería hacer con él? Mi imaginación empezó a navegar por las posibilidades mientras mis pies me llevaban hacia la parada del autobús, de vuelta a Madrid. No me separé del cuaderno hasta que volví a la casa de la señora Medina.
La sensación de tenerlo entre las manos era igual a la que debía producir encontrar un tesoro. La imagen de mí misma de niña, jugando a ser una exploradora, vino varias veces durante las horas que duró el trayecto. Por la noche, a la espera de que llegase el momento de volver al trabajo, no paré de darle vueltas al tema. Cada nueva teoría llevaba una historia todavía más rocambolesca. Las jóvenes artistas, los cuadros, el piano, el pueblo abandonado. Todo ello se convirtió en elementos de un cuento de hadas que me dejó dormida. A la mañana siguiente llamé a la puerta. Como siempre, me abrió el sobrino de la señora, que acostumbraba a pasarse por ahí antes de ir a trabajar. Dejé mi mochila en la entrada y antes de ponerme a mis tareas me dirigí a la sala del cuadro. Allí estaba la joven, en su columpio, con la cabeza agachada, mirándose los pies. No sabía qué hacer para indicarle que había llegado y mi única idea fue fingir una tos. Y debió funcionar. La pintura cobró vida de nuevo. Levantó el rostro y me miró de arriba a abajo. El óleo que decoraba sus labios se curvó al comprobar que llevaba conmigo el cuaderno de tapas verdes. Levantó el suyo, al igual que había hecho cuando me lo quiso mostrar por primera vez. Lo abrió por la parte de atrás y me miró expectante a que hiciera lo mismo. Las hojas estaban arrugadas y apelmazadas. Un sobre amarillento cayó al suelo al ser liberado. Por un segundo creí que era un pájaro que escapaba. Me agaché para cogerlo. Algo me decía que ese sobre, rígido por el paso de los años, era lo que tanto deseaba la mujer del columpio. Ella me miraba fijamente. Supe que quería que lo abriese. Dentro había recuerdos en forma de fotografía, de carta y de partitura. Los miré uno por uno, empezando por el retrato. Eran dos chicas. A una la conocía, era la joven de la pintura. Llevaba el mismo sombrero de paja y una amplia sonrisa que curvaba sus ojos. Junto a ella, otra joven agarraba su mano. La imagen era en blanco y negro, pero se intuía una melena mucho más clara, puede que rubia o dorada. Parecía compartir su felicidad. Y parecía haber finalizado una obra de arte. Tenía la ropa llena de manchas y sus ojos brillaban con orgullo. Fui a leer la carta, pero me pareció de mala educación. Me centré en la partitura. No era una pieza compleja ni era la única. El cuaderno entero estaba lleno de canciones. Volví al cuadro. La chica estaba señalando algo y no necesité darme la vuelta. Ya había limpiado varias veces ese piano como para saber cuál era su posición. Quería que tocase la canción. Y yo accedí, aunque nunca se me dio muy bien y apenas recordaba la posición de las notas. Respiré hondo antes de poner mis dedos en las teclas. Estaban duras y por un momento creí que no conseguiría arrancar ningún sonido. Pero tras un par de acordes mal ejecutados me calmé. Una canción de cuna llenó la casa. Cada corchea que salía de las cuerdas era una historia completa. Cada compás hacía que me relajara y que el siguiente sonase mejor. Pronto me olvidé de que tenía que trabajar. Solo quería seguir tocando aquella bella melodía que sonaba a café y tostadas. Era magia, más que el hecho de que un cuadro se moviese. Era magia. ¿Cómo conoces esa canción? Paré de tocar en seco. Algo asustada me di la vuelta. La señora Medina había salido de su habitación. La mujer con la que apenas había hablado 2 veces ahora me observaba con ojos brillantes. Sus lágrimas eran otra forma de los recuerdos, como las fotografías y las cartas. Yo no contesté a su pregunta. Me limité a darle el cuaderno que se resistía a morir del todo. La mujer se acercó con los labios entreabiertos pero sin respirar. Las manos le temblaban, sus dedos huesudos se aferraron a la libreta como si no quisiera volver a soltarla nunca. Mientras ella lo miraba todo, yo le conté cómo lo había encontrado. Su rostro mostraba sorpresa, pero no tenía miedo de que la pintura de la pared tuviese vida. Al verla de cerca me di cuenta de quién era, aunque de algún modo ya lo sabía. Bajo la capa de años todavía se veía el rostro de la joven pintora de mirada orgullosa que habitaba en la fotografía. Leí la carta en voz alta, porque ella era incapaz de ver bien las borrosas letras que surcaban el papel. 8 de octubre de 1940. Mi querida Nieves,
Sé que han pasado demasiados años. Sé que no debí desaparecer y que probablemente ahora no quieras leer estas líneas. Sé que es probable que ya tengas otra vida, otras musas retratadas y puede que incluso mi carta no te llegue. Tal vez ni siquiera me atreva a enviarla. Sé demasiadas cosas y, sin embargo, necesito escribirlas para perdonarme a mí misma y para poder pasar una página que no debí comenzar a leer. No hay un día de estos 4 años en el que no me haya arrepentido de marcharme. Maldigo ese momento en el que decidí ser lo suficientemente valiente como para hacer la maleta y dejar el país, pero tan cobarde como para no decírtelo. Por aquel entonces parecía lo mejor. Si me quedaba contigo, las dos estaríamos en peligro. A la guerra le dábamos tanto miedo que no nos hubieran dejado con vida. Le daba miedo nuestro arte, nuestra libertad y nuestro amor. A mí la guerra no me asustaba, pero sí la idea de que a ti te pasara algo. Perdí mucho al irme. Estuve cerca de morir muchas veces, pero me resistí pensando en ti, en si me recordabas o ya te habías olvidado de mí. Hoy por fin vuelvo al Robledal. Y aunque ya no estés aquí, este siempre será mi hogar lleno de tus recuerdos. Puede que nunca leas esta carta. Sigo siendo demasiado cobarde como para enviarla. Aún así, necesitaba dejar por escrito esta despedida, la que debí darte en su momento. No sé si me has olvidado, pero sé que yo nunca lo haré. Queriéndote siempre, Candela. No hablamos más. La señora Medina solo pudo llorar y yo solo pude acompañarla. Luego me marché a casa. No hablamos más, ni nos vimos más. Fue como si yo hubiese cogido una salida en la autopista y ella hubiese seguido el camino recto. Hasta empecé a pensar que todo eso había sido un largo sueño demasiado realista. Unos meses después, su sobrino llamó a mi puerta. Me contó que su tía había fallecido hacía unas semanas. No sufrió, fue rápido y mientras dormía. Pero parecía que sabía que iba a pasar, porque sobre su mesa había una nota en la que decía que deseaba que yo me quedase con el cuadro del salón. Lo miré. No se movía, pero la joven del sombrero de paja ya no estaba sola. No agachaba la cabeza, ni se agarraba lánguida en el columpio. En ese momento estaba de pie junto a otra joven de cabellos pelirrojos y el delantal lleno de manchas de pintura. Ambas se miraban, entrelazaban sus manos, sonreían. Estaban rodeadas de rosas y siempre vivas. Todavía hoy se resisten a morir del todo.